Muchas gracias a nuestros hermanos quienes nos dan la oportunidad de poder llegar hacia su hogar a través de los diferentes medios que en este momento pueden ser utilizados a fin de poder compartir con ustedes una palabra que traiga edificación, una palabra que traiga también motivación en estos momentos. Proverbios capítulo número 18, versículo 10 dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Creo que estas palabras son oportunas para este momento que estamos viviendo, un momento de crisis a nivel nacional, a nivel mundial, derivado de este problema del COVID-19. Pero es importante que cada uno de nosotros pueda entonces correr al Señor, acercarse a Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces es bien importante que cada uno de nosotros tenga esto presente en su mente, en su corazón y llevarlo a la práctica. El día de hoy, amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes una reflexión de manera general. En un momento de estudio me encontré con un pasaje que en varias ocasiones he leído, pero que en esta ocasión nos provee entonces una reflexión para este momento. Y me refiero al Evangelio de Lucas. Y en Lucas capítulo 3, en el versículo número 8 dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos que tenemos a Abraham por padre. Este pasaje corresponde justamente a la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista es predecesor de Jesús en el ministerio, es decir, antecedió a Jesús en el ministerio. Y mientras él predicó un mensaje de arrepentimiento. Le habló a las personas pudientes, les habló a las personas de escasos recursos, les habló a las personas quienes eran parte del gobierno, pero también les habló a las masas que componían entonces la sociedad de aquel entonces. Este versículo compone o es parte entonces de su mensaje. Y hoy estas palabras deben de hacer eco en nuestro corazón. Hace unos días alguien me abordó y me hizo esta pregunta: Pastor, ¿por qué Dios permite que esta situación llegue a nosotros? Y entonces la respuesta no la tengo yo, pero sí lo tiene la palabra, sí lo tiene el Señor. ¿Cuántos problemas no son derivados del pecado? ¿Cuántos problemas que no vive la sociedad hoy día son derivados de que la sociedad se ha apartado del Señor? Y hoy debe de hacer eco esto en nuestro corazón de un volver a Dios, de un volver a la Escritura, de un volver a la espiritualidad. Entonces, quiero acuñar, quiero señalar, quiero hacer hincapié entonces en esta palabra: arrepentimiento. Hoy más que nunca, amados hermanos, amados amigos y sociedad en general, debemos devolvernos a Dios. No importa la cantidad de recursos que podamos tener, o no importa si no tuviéramos ninguna clase de recursos, necesitamos volvernos al Señor. Gracias a Dios por la preparación académica que hoy día podemos alcanzar, pero a pesar de ello, necesitamos volvernos al Señor. O inclusive la clase obrera, que puede ser que no tenga mucha preparación, necesita volver al Señor. Los adultos, los ancianos, como nuestros jóvenes o nuestros niños, necesitan volver al Señor. A esto le llamamos entonces un verdadero arrepentimiento. Hoy, al abrir las redes sociales, pude constatar que en varios lugares, varias familias, varias personas estaban teniendo tiempos de oración. Pero ojalá que no sea solamente hoy. Ojalá que no sea solamente en este momento debido a esta situación que estamos viviendo. Que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento también va a ser evidenciado a través de nuestros actos. Un acto que Juan el Bautista practicó
y que venía a confirmar entonces el arrepentimiento de las personas fue entonces el bautismo. Y a este bautismo se llamó el bautismo de arrepentimiento. En ese ejercicio del ministerio de Juan el Bautista hace su aparición nuestro Señor Jesucristo. Y dice el capítulo número 3 en el versículo 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Vemos por un momento la lectura. Es decir, que Juan estaba compartiendo entonces un mensaje de arrepentimiento, y el pueblo obedeció a ese mensaje, se arrepintió. Pero entonces Jesús aparece en escena, y en esta escena podemos comprobar a un Jesús pidiéndole a un Señor, en este caso a nuestro Dios, a nuestro Señor, pidiéndole a Juan que por favor lo bautizara. De esta acción se desprende entonces dos actitudes, dos características que yo quiero señalar en este momento: la obediencia y la humildad. La obediencia en el sentido de que Jesús se bautizó no porque necesitaba ser bautizado, sino por obediencia y para testimonio al pueblo que en ese momento estaba siendo bautizado. De la misma manera, humildad y esta actitud o esta característica, porque nada menos el Rey del universo, el dueño de todo, ahora, ¿verdad?, viene a darnos un ejemplo, viene a decirle a Juan: Juan, yo necesito ser bautizado por ti y bautízame. Y Juan en ese momento, entendiendo, digámoslo así, en un orden jerárquico, que Jesús era mayor, era superior a él, le dice: no, Señor, le dice, ¿cómo yo voy a bautizarte? Tú deberías de bautizarme a mí, porque yo ni siquiera soy digno de desatar tus correas. Sin embargo, Jesús le dice: deja, porque así conviene. Esto nos demuestra, o esto nos enseña, de que Jesús fue obediente, y no solamente obediente, sino también fue humilde. Luego el apóstol Pedro menciona o señala en uno de sus pasajes, de la misma manera lo hace hincapié Santiago, de que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que el arrepentimiento se va a evidenciar por medio de nuestras actitudes. ¿Qué es lo que estoy tratando de señalarle, amado hermano, amado amigo, usted que nos está escuchando? Que debemos de evidenciar este arrepentimiento por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestras acciones. ¿No es cierto que necesitamos ser obedientes a las Escrituras? ¿No es cierto que necesitamos ser obedientes a Dios? ¿No es cierto que necesitamos ser obedientes a nuestras autoridades? ¿No es cierto que necesitamos ser obedientes a nuestros padres? ¿No es cierto que necesitamos ser obedientes a nuestros jefes? Cuando hay obediencia, las cosas marchan bien. Cuando hay desobediencia, las cosas no marchan bien. Por esta razón, yo quiero el día de hoy apelar a sus sentidos. Quiero apelar el día de hoy a su corazón. Volvámonos a Dios en arrepentimiento, pero al mismo tiempo procuremos ser obedientes a Él en humildad. Muchas veces consideramos que el conocimiento es suficiente y no es así. Algunas personas consideran que su poder económico es suficiente. No es así. Seamos humildes y reconozcamos que necesitamos a Dios. Así que este volver a Dios a través del arrepentimiento no es solamente un acto o un sentimiento de un momento, sino se va a caracterizar por medio de un estilo de vida que va a marcar a partir de ahora hacia adelante. Considérelo, medítelo y se va a dar cuenta que sí es necesario que nosotros nos volvamos a Dios.